Es un privilegio poder compartir un tiempo en el que podamos aprender, escudriñar, repasar. Quizá ya sabemos los conceptos, los versículos, pero qué bueno que el Señor pueda una vez más. Es un privilegio, es un honor. Le doy la bienvenida en este corto espacio de tiempo para que podamos aprender a derribar los gigantes, los Goliat que tenemos en nuestra vida. Sí quiero decirle algo, todos tenemos esos Goliat. Hay barreras mentales, hay barreras espirituales, hay todo tipo de argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, de actuar conforme a la voluntad de Dios. Y es una oportunidad en la que podemos, literalmente, para que me entienda, y de una forma simbólica al mismo tiempo, tomar un mazo y derribar todo aquello que nos separa de la victoria de Cristo, del poder de Cristo, del propósito que Él tiene con nuestra vida. Así que sin más preámbulos, quiero recordarles que estábamos estudiando en 1 Samuel 17, y que veíamos la semana pasada, resumiendo un poco ya los programas que llevamos, vimos que David estaba sujeto a su padre. David era un jovencito, tendría en este pasaje unos 17 años, y él estaba cuidando las ovejas de su padre, pero estando en batalla el pueblo de Israel contra los filisteos, le mandó unas provisiones para sus hermanos. Así que después de dejar las ovejas bien guardadas, David, en obediencia, en sujeción al Padre, aparece en el campo de batalla. Habían pasado 40 días y en esos 40 días Israel estaba un poco en la incógnita. ¿Qué estará pasando en el campo de batalla? Que no hay noticias y que no se oye ese rumores, esos, pues imagínense, que vienen, que van, heridos, que esto, que lo otro, que victorias, que júbilo. No había. Y el padre, con curiosidad, sin saber que sus demás hijos estaban en el campo de batalla, envió a David con esas provisiones y le dijo: déjalo en aquel que cuida el bagaje, el que cuida un poquito, entre comillas, nuestra despensa de hoy. Así que llegó David, dejó lo que su papá le dio y entonces encontró que había un gigante de una envergadura 3,20 metros que medía Goliat. Este gigante enfrentaba, intimidaba al ejército de Israel. De modo que durante esos 40 días, tanto por la mañana como por la tarde al caer el sol, él retaba que si había una sola persona que luchara contra él, que si vencía a Goliat, Israel era vencido. Pero si vencía a alguien de Israel, los filisteos eran vencidos. Nadie, un ejército, un escuadrón de personas vestidas para la batalla, entrenadas para la batalla, sabiendo pelear la batalla, nadie fue capaz de enfrentar a Goliat. ¿Cómo dice la Biblia que estaba el ejército? Pues dice que estaban temblando y muertos de miedo. Fíjese usted, esto hemos dicho ya y reitero que puede pasarnos, puede ocurrirnos a nosotros. Hay personas que no nos pase, por eso lo vemos, que saben la palabra de Dios, que están vestidas con la armadura de Dios, que tienen enemigos que les retan cada día, pero que se quedan impasibles, que no hacen nada, que hay intimidaciones, hay fobias, hay traumas. Uno puede saber lo que hay que hacer y no hacerlo. Así que ellos tenían miedo, olvidaron, porque los Goliat provocan incredulidad. Los gigantes que cada uno tenemos, puede ser una enfermedad terminal, crónica, puede ser un problema familiar, puede ser la no conversión de un hijo que nos lleva en un momento determinado a una situación angustiosa, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser el que nos han hecho daño y no queremos volver a hacer lo que Dios nos pide. A veces hay personas, y dicen las estadísticas, que es más grande la iglesia que no se congrega que la iglesia congregada. Hay muchos Goliat que golpean fuerte en nuestra vida y que impiden de algún modo que realmente podamos tener una vida fructífera. Eso no es lo que Dios quiere para usted, no es lo que Dios quiere para su pueblo. Dios, como vamos a ver en el ejemplo de David, ha vencido nuestros Goliat cuando le dejamos que Él sea el rey total, el rey auténtico de nuestra vida. Así que llega allí y dice: ¿qué harán al hombre que venza a este gigante? Y le dicen todas las bendiciones que va a recibir, entre otras, le va a entregar Saúl a su propia hija.
Y David ya no por la recompensa, sino David queda como asombrado, porque el ambiente estaba afectando a la colectividad de Israel, del ejército que estaba allí en representación de Israel. Pero David era un hombre, como vimos la semana pasada, que tenía el corazón calafateado. Era un hombre, un joven, pero con un espíritu grande. Por eso no podemos menospreciar las pequeñeces. Estaba calafateado por dentro y por fuera. Estaba impermeable al ambiente externo, a los ataques externos, pero también estaba calafateado por dentro. Porque dentro tenemos también traumas, problemas, alma, experiencias negativas. A David no le afectó el ambiente. ¿Le afecta a usted el ambiente? A veces estamos en un ambiente pesimista, a veces estamos en un ambiente de júbilo. Nosotros tenemos que ser los que transforman los ambientes, no los que se dejan afectar por el ambiente. A veces hay ambientes hostiles. Aquí había un ambiente de temor. David, un jovencito, que no estaba adiestrado para la batalla, pero un hombre de fe, un visionario en aquel tiempo, en ese momento. David entendió en su fe que Goliat no podía intimidarle a él. Goliat no podía traerle un daño a él, porque por encima de Goliat está Dios. Mire, dice la palabra del Señor: alzaré mis ojos a los montes. Los montes son todo tipo de problemas. Cuando uno está en un valle, como dice el Salmo 23, de sombra de muerte. En el valle, cuando alguien se pierde en un valle, cuando cae el sol, uno solo ve cimas, solo ve montañas, solo puede tener como una depresión. De hecho, el valle, la depresión, es sinónimo. Entonces, el valle espiritual es una depresión. Así estaba el ejército de Israel ante ese gigante de 3 metros 20. Estaba emballecido, si me permite la expresión. El ejército de Israel estaba deprimido, estaba derrotado. Antes de salir a la batalla, sin mover un solo músculo, Goliat había derrotado un ejército. No había tenido ni que pelear. Ellos estaban acobardados. 40 días que se presume de un ejército con armas, con experiencia, con músculos, diestro para la batalla. ¿Qué se supone? ¿Qué se presume? Ese ejército tenía que pelear. Pero si usted se da cuenta, no peleó. Pero llega David y no dejándose afectar por el ambiente. Y yo le invito a que usted no se deje afectar por el ambiente. Viene un problema, viene una prueba, viene una crisis. No deje que eso le afecte. Yo sé que se dice fácil. Todos tenemos pruebas, pero vamos aprendiendo de ello. No nos dejemos llevar por la intimidación. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4, regocijaos en el Señor siempre, siempre. Dice, por nada estéis afanados, cargados, cansados, sino que sean vuestras peticiones oídas delante de Dios. Como consecuencia de ese actuar, de ese proceder, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, dice la palabra de Dios, y nosotros tenemos que plantearnos si creemos en la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que es lo que Él nos ha dejado, es el testamento. Cuando una persona muere, hace una disposición de actos de última voluntad. Entonces, el testador, Cristo, nos ha dejado el Nuevo Testamento. Cuando una persona muere, ha ido al notario y ha dejado por escrito: esta es mi última voluntad. Tanto el Antiguo Testamento, que era Dios para el pueblo de Israel, y en el espíritu del Antiguo Testamento está el Nuevo Testamento, era sombra de lo que había de venir. Como en el Nuevo Testamento tenemos la voluntad de alguien que nos va a dejar con su mensaje. De modo que Cristo en el Nuevo Testamento nos deja el mensaje y nos dice, como cuando una persona va a hacer herederos a otra: yo quiero que estas sean mis disposiciones de actos de última voluntad y quiero que sean respetados. Y ahí nos deja un legado, ahí nos deja unas instrucciones. Funciona igual, por eso se llama Nuevo Testamento. Y el Señor dice: quiero que los que me aman, quiero que mi pueblo obedezca esta palabra. Yo me voy a preparar un lugar mejor para vosotros, pero los que quedan aquí deben actuar de esta manera. Y ahí nos explica: el que me ama, mi palabra guardará. Nos da
una herencia. ¿Cuál es la herencia? La vida eterna. Nos da una herencia. ¿Cuál es la herencia? La paz, el gozo, el fruto del Espíritu. Nos da promesas. Pero Él quiere que le creamos. Por eso David no se dejó influir, no se dejó imbullir, no se dejó afectar, no se dejó contaminar por el ambiente intimidatorio, por el miedo, por el temor. ¿Cuántas cosas nos intimidan? Quizá a veces una simple carta de una posible multa. Nos pasa, somos humanos. Quizá una amenaza. Recuerden a Elías cuando Jezabel le dijo que iba por él. Un hombre con todo el poder de Dios, que pudo vencer a los 450 profetas de Baal, que tuvo una victoria en el Monte Carmelo, que vio cómo Dios, aprobando lo que él estaba haciendo, bajó del cielo el fuego y lamió su ofrenda y le dio una victoria donde las personas estaban claudicando entre ambos pensamientos, entre los Baales y Dios, y las personas vieron, todo el pueblo, que Dios estaba con Elías, un hombre de tanta victoria. Pero una simple amenaza de Jezabel fue suficiente, somos humanos, para llevarlo a una cueva de la que no quería y podía salir. Fíjese usted cómo tenemos esos dardos. Pero David, y de ahí extraemos la enseñanza, estaba calafateado. Y nosotros debemos de pedirle al Señor que cada día, poniéndonos la armadura, nos calafatee por dentro y por fuera. Que podamos ser más que vencedores en todas estas cosas, como dice Pablo. Somos más que vencedores. Porque Cristo nos ha dado la victoria. Porque tenemos sus promesas. Porque sabemos que ni la muerte ni la vida, dice en Romanos 8, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Cristo. Pero hay algo más. ¿Sabe algo? No podemos olvidarnos jamás de un punto muy importante. La soberanía de Dios. Dios está por encima de circunstancias. A Dios no le podemos meter en un tubo de ensayo. Dios no es humano. Dios no ha perdido el control. ¿Recuerdan aquel pasaje donde estaba en la barca? ¡Ay, que perecemos! Achicando el agua, Él estaba en la popa. Él miraba, Él estaba, como dice el Salmo, ya lo vimos un día, estaba examinando el comportamiento de sus discípulos. Estaba viendo si habían aprendido realmente todo cuanto Él había enseñado. Sus ojos ven, sus párpados examinan, dice el Salmo. Así que ellos no podían entender que ellos estaban siendo examinados. Por eso en las pruebas estamos siendo examinados. ¿Cuál fue la nota del ejército de Israel? Fue un suspenso tremendo, catedralicio, por decir algo, monumental. Pero eso nos puede pasar a nosotros y debemos de estar inmunes al ambiente, preservados del ambiente, calafateados por dentro y por fuera, para que no nos afecte el ambiente. Así que llega David y en ese momento ve la situación y sus hermanos empiezan a criticarlo. Tú has venido aquí, ¿a qué? Tú eres altivo. Primera barrera, sus hermanos. Pero viene la segunda barrera, el rey. Y el rey le dice nada más y nada menos como: no podrás tú ir contra este gigante, porque tú eres un muchacho y él es un varón de guerra, un hombre de guerra desde la juventud. Sin contar con 3 metros 20, sin contar con su tamaño, su envergadura, su fuerza, su potencia, porque eso era visible y había un ejército. De otra manera, en esa misma intimidación del rey, había otra intimidación y era el ejército de Israel claudicado. Había claudicado, estaba vencido. Así que tenía a los hermanos burlándose de él, al rey diciendo que no iba a poder, confesando negativamente, y al ejército postrado. Pero había una cuarta cosa, otro Goliat. Esos eran Goliat, sus hermanos. El ejército derrotado, el rey diciendo no vas a poder, y el mismo Goliat. Y con esos 4 Goliat, David le dijo que él quería ir, pero se sujetó a autoridad y le dijo: déjame ir, yo voy a vencer a ese gigante. Hasta que sujeto a autoridad, que de eso hablaremos, porque el tiempo se nos acaba,
sujeto a autoridad, sometido a autoridad, porque no puede venir victoria si no estamos bajo autoridad. Nadie va a tener autoridad si no está bajo autoridad. Autoridad a la palabra, autoridad a Cristo, autoridades superiores que Dios pone para que andemos en sujeción, en cobertura. Muchos menosprecian estas cosas, pero David no lo menospreciaba. Su autoridad paternal, su autoridad espiritual en ese momento al rey. David era un hombre de principios bíblicos que representa lo que tú y yo, lo que usted y yo debemos de vivir. De tal modo que es importante que podamos entender que David es un prototipo. David es el ideal, es el modelo que está representando al mismo Jesús, pero en el antiguo pacto. ¿Y sabe algo? Después de estas 4 barreras, mejor dicho, 4 Goliat que él venció, hoy vamos a ver las 3 armaduras. Mire usted en el versículo 37 la respuesta que le dio el rey cuando vio la determinación con la que David hablaba. Así que, aunque la carta de presentación de David no fue la ideal, porque en el versículo 32 dice que David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir, como hemos dicho antes, contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Dice, y él un hombre de guerra desde la juventud. Pero fíjese usted que realmente, dice el versículo 37, añadió David a Jehová. David dijo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl, mire cómo esperó la aprobación de Dios. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Qué importante que podamos de una u otra manera alcanzar el respaldo de la autoridad, la sujeción. David no iba a ir contra Goliat si Saúl no aprobaba su decisión. David era un hombre con los principios bien puestos. David era joven. David no tenía experiencia de guerra, pero David sabía cómo tenía que actuar. Y le dice, con toda libertad, le dice: ve y Jehová esté contigo. Y mire lo que pasó. Vamos a ver esas 3 armaduras antes de acabar. Y Saúl vistió a David con sus ropas. La primera armadura es la armadura de Saúl. Ahora vamos a ver esa armadura. Dice, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí esas cosas. Es interesante. Dice la palabra del Señor que le puso Saúl a David su armadura. Pero hay un detalle. Saúl no llevaba puesta la armadura. Es un detalle importante. En el mismo instante en que Saúl no lleva puesta la armadura, nos está diciendo que no tenía pensamiento de salir a la batalla en ese día. Era el día número 40. El ejército de Israel estaba con miedo y Saúl estaba vestido como rey, no como guerrero. Saúl, como David en su tiempo, eran hombres de Dios, eran reyes que salían con el grupo, con el equipo, con el ejército a pelear esas batallas. Pero en este momento no fue así. En este momento Saúl tenía colgada la armadura. De modo que cuando David se ofrece, le pone su armadura. La armadura de Saúl, al no llevarla puesta, es la armadura de la indiferencia, de la indolencia, de la pasividad. No sé si usted ve conflicto bélico. Muchas veces vemos problemas y no nos ponemos la armadura de Dios. Nos ponemos simplemente la armadura de decir, sí, yo soy cristiano, sí, yo estoy en una iglesia, o sí, yo no estoy en una iglesia, pero soy hijo o hija de Dios. Si me muero, me voy con Él. Esa es la armadura de la indiferencia, la de Saúl. La armadura del conformismo.
La armadura de decir, bueno, yo entrando en el reino de los cielos, aunque sea un barrendero, una barrendera, un limpiador o limpiadora, entro en el reino de los cielos, no me voy al infierno. Esa es una armadura engañosa. Esa armadura no puede vencer a los Goliat. De hecho, cuando David se la puso, no podía andar con ella. Hay otra armadura. La describe en 1 Samuel 17. Es la armadura de Goliat. Dice que él tenía una cota de malla, un casco, una jabalina y un escudo. Era la armadura de la intimidación y de la fuerza. Sabe que hay muchas personas, tristemente, pueden tener incluso autoridad espiritual. Un varón en casa, un cabeza de familia, que hace las cosas por la fuerza. Eso es Goliat, con su arma de imposición, con su arma de intimidación. Aquí se hace lo que yo digo. ¿Cuántas cabezas del hogar son cabezotas, son cabezones? Y permítame que hable así, porque si usted anda en orden de Dios, usted no se va a dar por aludido. Pero ¿cuántos hombres son hombres cobardes que golpean a una mujer? ¿Cuántos hombres amenazan a sus esposas? ¿Eso es ser hombre? Hay muchísimos, lamentablemente, Goliat, armaduras de Goliat, que se ponen para intimidar a sus hijos, que golpean a sus hijos, que intimidan a sus mujeres, que en el hogar se respira un ambiente bélico, de intimidación, de fuerza, imposición por la fuerza, amenazas, violencia. Permítame decirle, esa es la armadura de Goliat, la del enemigo. Aquí se hace lo que yo digo porque yo lo digo, y si no, atenta a las consecuencias. Cristo jamás obligó a nadie a hacer nada. Cristo fue un ejemplo. Él lavó los pies de los discípulos y dijo, lo que yo estoy haciendo ahora no lo podéis entender, mas lo entenderéis después. Ejemplos he dado. Fíjese la gran diferencia en la armadura. Qué triste que seamos muchas veces, nos creamos ser cristianos y tengamos la armadura de Saúl. Indiferente que vaya otro, yo paso. Es que la guerra está muy cruda. Sí, yo tengo la armadura, sí, la tengo ahí guardada. Yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago, que lo haga otro. Hay una necesidad y escapamos de la necesidad. Tenemos un problema en el hogar y lo último que hacemos es orar. Nos duele algo, nos tomamos una pastilla y lo último que hacemos es orar, si es que oramos. Hermano, hermana, amigo, amiga, debemos de ser responsables, debemos de llevar a cabo la voluntad del Señor, debemos de ponerle a Él lo primero. ¿Y sabe algo? Esto es muy importante para nuestra vida espiritual. No podemos ponernos la armadura de Goliat. No podemos hacer que los demás por imposición hagan nuestra voluntad. Y hay una tercera armadura y ya terminamos. Esa tercera armadura es la correcta, la de Efesios. En Efesios 6 nos habla de la coraza de la justicia. La coraza de la justicia es aquí. El yelmo de la salvación. Nuestros pensamientos, por más dardos que recibamos, tenemos un casco. Ese casco nos protege los pensamientos. Sabemos que Cristo es nuestro Salvador. Sabemos que Él es el que ha dado todo por nosotros. No me voy a entretener mucho, solo la voy a enunciar. La coraza de la justicia, para que cuando venga cualquier ataque, cuando nos venga alguien a decir, tú eres un insecto, como le dijo Goliat a David, tú vienes a mí, pero si tú eres un mosquito, ¿quién eres tú? Mira el problema, ¿dónde está tu protección? Te voy a desmenuzar, para que nosotros digamos, cuidado, yo voy en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesucristo, en nuestro caso Nuevo Testamento. Esa es la armadura de Efesios, el cinto de la verdad, ir en la verdad, las sandalias del apresto del Evangelio, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Hablaremos de esto si Dios lo permite en el próximo programa, pero esa armadura, la armadura de Cristo, escrito está la espada. Esa armadura es la que nos lleva a la victoria, es la que nos catapulta, nos lleva hacia arriba para vencer a nuestros Goliat. Qué bendición, mi amado hermano, hermana, qué bendición que podamos tener bien clara cuál es nuestra única salida ante las pruebas. Ni es ser indiferentes y que otros peleen, ni es meternos en la cueva
armadura de Saúl. No es también la imposición y obligar por la fuerza. ¿Qué hace un terrorista? Si el Estado no hace lo que yo quiero, yo pongo una bomba. Ese es Goliat. No es obtener las cosas por la fuerza, por la amenaza, por la intimidación, por el miedo. No es con espada ni con ejército, dice en Zacarías. Es con el Espíritu de Dios. Pero nosotros somos de la armadura de Efesios 6, como Cristo. Confianza, fe, determinación en la palabra del Señor, en sus propósitos. Con este breve esquema que hemos hecho de esas armaduras, yo quiero retarle a que esta semana pueda analizar cómo ha funcionado su vida de aquí para atrás y podamos empezar de nuevo. Vamos a hacer una pequeña oración, pero yo le reto a que en esta semana usted pueda, de una manera directa, cambiar lo que ha vivido de aquí para atrás para ahora confiar solo en el Señor. ¿Qué le parece? Déjese usted, si se ha sentido intimidado, yo le pido perdón de antemano, si se ha sentido identificado porque usted ha sido cabeza en el hogar y en vez de cabeza ha sido cabezota, ha forzado a su familia, ha violentado, ha golpeado. A veces no hace falta golpear materialmente, podemos golpear con la boca. Incluso la esposa puede golpear al esposo y eso tampoco es un orden de Dios. Si usted ha utilizado la armadura de Goliat, arrepiéntase, pídale perdón a Dios. Así no va a obtener las cosas. Así no podemos vencer jamás, porque estamos usando las armas del mal. Y Jesús y la palabra de Dios nos dice que venzamos con el bien el mal. Con el bien el mal. No utilicemos el mal para vencer el mal. Así que vamos a orar y yo le reto a que en esta semana usted se ponga la armadura, la de Efesios 6, estúdiela. Dejemos a un lado la intimidación, el miedo, el imperio del terror. Dejemos a un lado la indiferencia, pongámonos la armadura de Dios y salgamos. Ya veremos la semana que viene cómo David venció con esa armadura, la de Efesios 6. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora hemos expuesto tu palabra, la hemos meditado, estamos extrayendo pequeñas enseñanzas. Queremos tener un corazón calafateado, pero al mismo tiempo queremos tener la armadura correcta. Perdónanos si hemos usado el imperio del temor, del miedo, si hemos de alguna forma abusado de autoridad para obtener una victoria, no habiendo seguido el consejo de lo que la palabra de Dios nos enseña. Perdona a cada cabeza de hogar, a cada varón que ha usado violencia, que ha violentado el hogar para obtener cualquier fruto, porque tú nos llamas a hacerlo en amor, en ejemplo y en la autoridad espiritual que tú nos das. Ayuda, Señor, a aquellos que hayan sido indiferentes y se han puesto esa armadura de la indiferencia, la de Saúl, que colgaron un día la armadura en el armario y saben que está ahí, saben que pueden ponérsela, pero no pelean las batallas. Y por último, Señor, danos la capacidad, en el nombre de Jesús te lo suplicamos, de ponernos la armadura de la fe. Es nuestro deseo y ruego y nos encomendamos para que en esta semana podamos luchar con esa armadura. Y la semana que viene mirar atrás y ver que nuestros enemigos cayeron, porque tú no peleas con la violencia humana, no peleas con espada, no peleas con ejército, sino peleas con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y les deseamos una feliz semana. Sigan los próximos programas y vivamos la palabra de Dios. Tenga usted victoria en sus pruebas. En el nombre de Jesús. Amén.